Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Por favor, inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos ante ti dándote gracias. Gracias por tu fidelidad a nuestras vidas, aun sin nosotros merecerlos, Padre. Nos has permitido ver la luz del sol de este nuevo día. Nos has dado ya alimento, nos has dado un vestido, nos has dado techo donde estar, Señor. Gracias infinitamente por eso. Señor, reconocemos que fuera de ti nada podemos hacer y por ello suplicamos que sea tu Espíritu quien día con día nos guíe a poder agradarte, a poder vivir dándote a ti la gloria. Gracias, Padre, porque nos tienes ya en tu santo templo, dispuestos a alabar y a glorificar tu nombre. Que todo lo que se haga en el mismo, Señor, llegue a ti como un olor fragante y que lo hagamos de corazón, con un corazón sincero, en agradecimiento por lo que tú has hecho y por lo que tú eres. Bendice a mis hermanos que ya están presentes, asimismo oramos por los que han de venir y también oramos por nuestros hermanos y amigos quienes nos ven desde casa. En tu nombre damos gracias, amén y amén. Vamos a entonar el himno 326, escogido fui de Dios, y dice la primera línea de este himno: escogido fui de Dios en Él amado. Cantemos con gozo. Escogido fui de Dios en Él amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue mi admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Y qué privilegio haber sido escogidos por nuestro Señor y Salvador. Y quiero que lea conmigo Efesios capítulo 2 y vamos a leer 3 versículos, versos 8, 9 y 10. Y precisamente lo que hablaba este himno y de lo que hablan estos próximos coros a entonar. Efesios capítulo 2, versos 8 y 10, 8 al 10. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué no lee conmigo el verso 10? Lo leemos juntos, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra y alabemos con gozo a nuestro Señor. Hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho y nos alegramos por tu salvación. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria. Te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que tuyo es todo el honor. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción. Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón. Hoy que hacemos un alto, que alzamos la vista hacia lo que viene y estamos seguros que habrás de guiarnos y estamos atentos confiando en tu gracia y en tu dirección. Para esta canción, Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón. Señor, te adoramos, nos ha cautivado tu inmensa bondad, nos ha enamorado tu amor infinito, tu fidelidad. Nos creaste con un propósito y estamos en tus planes, Señor, y por eso te alabamos. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello, tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser
un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú me hiciste con un propósito, en tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Dígale, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Amén. Y Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos cantarte en espíritu. Queremos cantarte en verdad. Porque, Señor, si te tenemos a ti, nada nos puede hacer falta. Y si tú estás con nosotros, ¿quién es contra nosotros, Señor? Gracias por siempre estar a nuestro lado. Ahora, Señor, queremos seguir alabando tu nombre, porque estamos agradecidos por tu fidelidad. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo, Señor, dentro de mí. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo, Señor, dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo, Señor,
de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y recibe nuestra alabanza en gratitud a ti. Porque nos has dado la salvación. Nos das de ese gozo que el mundo no nos puede dar. Nos das de esa paz que nuestra alma necesita. Ayúdanos a cada día a depender plenamente en ti. Depender solamente de ti. Y que las adversidades que vengan a nuestras vidas, sepamos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dejamos el tiempo con nuestro pastor en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Buenos días, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Estamos agradecidos con el Señor por permitirnos adorarle. Saben, nosotros podemos adorarle porque creemos en Él. Nosotros confiamos en Él. Sabemos quién es, le conocemos y reconocemos en nuestra alabanza su grandeza, su poder y su gracia. Dios es un Dios bueno, siempre lo ha sido y Él siempre lo será. Esta mañana yo quiero invitarles a que abran sus Biblias al Evangelio según San Marcos. Estamos a lo largo de este precioso libro de la vida y ministerio de Jesús y sus apóstoles. Y al capítulo 6 de Marcos, Marcos capítulo 6, los versículos del 1 al 6. Marcos 6 del 1 al 6. En donde la palabra de Dios nos dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando una persona realiza una hazaña, algo grande en su vida, y regresa a su tierra,
se hacen grandes preparativos para recibirle. Lo vemos muy común en los eventos deportivos, cuando alguien alcanza un logro de reconocimiento, ya sea local o regional o mundial, pues se le recibe con muchos homenajes y es visto de buena forma por todos. Pareciera ser que el hecho de que una persona de determinado lugar que alcanza algo grande provoca en las personas que son de aquel lugar una satisfacción, una alegría grande, que quieren hacer grandes preparativos para reconocer a aquel digno representante de su tierra. Pues en este pasaje Jesús, después de una larga gira por distintos lugares de la región de Galilea, tomando como base la ciudad de Capernaum, regresa a Nazaret. Aunque Jesús había nacido en Belén, fue llevado desde muy pequeño a Nazaret y ahí desarrolló su vida, ahí creció y era conocido por todos. Y ya había llegado a oídos de muchas personas las cosas que Jesús andaba haciendo y todo lo bueno que él estaba enseñando. Ya sabían de las sanidades que había hecho, de la liberación de los demonios a las personas y de las grandes lecciones llenas de sabiduría que había compartido en la región de Galilea. Y al regresar a Nazaret podríamos pensar que la gente le iba a recibir con mucha alegría, con mucho gozo, hasta que le podían haber hecho homenajes. Pero lo que encontramos en este pasaje es un rechazo. Es un rechazo, producto de la incredulidad en el corazón de las personas. Lejos de ser bien recibido por su propia gente, Jesús es rechazado, y vamos a ver en un momento más despacio, aún empieza el rechazo de su familia por las palabras que él menciona. Y de ahí el conocido refrán de que nadie es profeta en su propia tierra. Jesús dice algo parecido. Yo investigué el refrán y sí es de procedencia bíblica. Realmente se le atribuye a Jesús el origen de ese refrán cuando él menciona más adelante: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Asombra el mal recibimiento y el rechazo hacia Jesús por su propia gente, a pesar de lo que la gente sabía de él. Ahora veamos en este pasaje el rechazo de Jesús. Y primero, el rechazo de Jesús es a pesar de los hechos que ellos conocían de él. El verso 1 y 2 dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. De raza se reunía los sábados en la sinagoga, y llega a la sinagoga local allá en la aldea de Nazaret. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, se nos dice que se le da a leer el libro del profeta Isaías, y lee un pasaje en el cual él da a conocer que él es el enviado de Dios, porque ha llegado para cumplir las escrituras reveladas en Isaías. Pero también se dice al final de ese pasaje que la gente hasta procuró matarle en aquella ocasión. Marcos no nos narra eso, pero el pasaje paralelo de Lucas sí lo llega a explicar. En la sinagoga Jesús comienza a enseñar, y dice que la gente se quedaba admirada de las enseñanzas, como lo habían hecho muchas otras personas en otros lugares. ¿Por qué se admiraban de sus enseñanzas? Porque estaban llenas de sabiduría de Dios. Sus mismos enemigos llegaron a decir: nunca nadie ha hablado así. Y aquí en su tierra la gente está admirada. Pero empiezan a hacerse varias preguntas, y las encontramos ahí en el capítulo 2, en el versículo 2, perdón, del capítulo 6, Marcos 6, 2. Vean la primera pregunta:
¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? En lugar de creer las enseñanzas que antes, dice, ellos habían admirado, y en lugar de recibirlas como una bendición, empiezan a cuestionar. ¿Cómo es posible que tenga estas cosas? Muchas personas a veces podemos cometer el error de rechazar las enseñanzas de una persona porque de repente esta persona no nos cae bien o no nos gusta el consejo que nos da, o a veces aún sabiendo que el consejo sea bueno, no se quiere recibir. No. Bueno, ¿y quién es para decirme estas cosas? ¿Y quién es ese güiro que está ahí predicando? No me refiero a mí, hermano, eso decían hace como 25 años. ¿Y quién es ese? ¿Y ese qué se cree? Y no evalúan si el consejo que está diciendo es bueno o es malo, si es de Dios o no es de Dios. Simplemente señalan a la persona para rechazarla. Esto le estaba pasando a Jesús. Oiga la pregunta: ¿quién es este? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? El rechazo a la persona de Jesús, porque vamos a ver en un ratito, lo habían visto crecer entre ellos. Pero ¿quién es este? ¿Qué se cree podría decir? Esta pregunta, ¿de dónde salió con esto? Podría ser, ¿de dónde salió con esto? Es un rechazo. ¿Quién se cree para enseñar lo que está enseñando? Aunque lo que está enseñando es bueno, ¿quién se cree? Y vea, hay dos cosas que ellos están aprobando y aún así la rechazan. Número uno, sus enseñanzas, y número dos, sus milagros. Porque aunque fueron pocos los que hizo, dice el verso 5, sí hizo milagros en aquella ocasión. Entonces ellos no podían negar lo que sus oídos estaban escuchando, ni lo que sus ojos estaban viendo. Lo que sus oídos estaban escuchando eran palabras llenas de sabiduría, las enseñanzas de Jesús. Ellos podían saber que esas enseñanzas provenían de Dios, que sus consejos eran los mejores que cualquier hombre podría haber dicho. Hoy en día, mis hermanos, nadie puede negar que Jesús da las mejores enseñanzas para la vida de las personas. Cuando venimos a la palabra de Dios y vemos todo lo que la Biblia nos enseña, no hay mejor enseñanza para la vida de una persona que las que encontramos en la palabra de Dios, y sin embargo muchos aún la rechazan. Hace muchos años, cuando yo estaba comenzando la vida cristiana, no era pastor, estaba en mis primeros días de creyente, llegó un hermano a promover un seminario y dijo algo que, le soy muy honesto, en ese entonces yo no lo creía. Yo no lo creía. No, le digo yo, no es posible, tal vez para algunas cosas, pero no para otras. Él dijo esto: en la Biblia hay enseñanza para todo lo que la vida necesita. Yo dije, tanto así. Tal vez me porté un poquito como Pedro cuando el Señor le dijo, después de haber regresado de una noche larga sin haber pescado nada, vete de nuevo para adentro. Pedro finalmente lo hizo, pero le dijo, Señor, si toda la noche hemos probado. Tú eres carpintero, dedícate a los muebles, pero yo soy pescador. Pero al fin, Señor, vamos a hacerlo. Como que un poquito de mala gana. Pero yo sí de una vez rechacé y dije, no es posible que en la Biblia haya para todo. Y sabe que mucha gente rechaza de que en la Biblia están las mejores enseñanzas porque no la conocen.
porque no conocen la palabra de Dios. Algo que hace la palabra de Dios en la vida de las personas es lo siguiente: que mientras más se conoce, más se da uno cuenta de lo valioso y lo útil que es para la vida. Pero muchos la rechazan. Aquellos coterráneos de Jesús no podían aceptar la enseñanza de él, aunque reconocían que había sabiduría en todas ellas. Rechazo, ¿por qué? Porque su corazón estaba endurecido con la incredulidad que provocó el rechazo al Señor. El rechazo también de los milagros. Veían pocos. Verso 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Sí hizo algo. Ahí no es que la Biblia se contradice, sino que el escritor dice: no hizo nada, pero de repente se acordó, sí hizo algo. Algunos pocos fueron sanados por causa de la incredulidad. Entonces, pero sí hizo algunos milagros. Y sí se escuchaba de tantos otros que Jesús había hecho por aquellas regiones. Pero aún así, ellos le rechazaron. Cuando nos ponemos a pensar, mucha gente a veces rechaza los milagros porque hoy en día hay mucha falsificación de milagros. Pero yo quiero decirle que Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue sanando. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande que Dios hace en la vida de una persona? Cambiar su corazón para que cambie su vida. Porque mire, para sanar enfermedades, en la medida que la ciencia avanza, pareciera ser que se descubren más medios de sanidad, ¿no? Pero para cambiar el corazón de una persona, solamente un milagro de Dios. Lo hemos hablado en días anteriores, cómo es posible que una persona antes era esto y ahora es esto otro para la gloria de Dios. Cómo es que una persona antes hacía estas cosas, las ha dejado de hacer para hacer cosas que glorifican a Dios. Milagro que Dios hace en la vida y en el corazón de las personas. Y la gente de Nazaret sabía de esos milagros y vio algunos allí en la sinagoga cuando Jesús sanó a las personas. Pero precisamente la incredulidad de la gran mayoría de las personas fue la causa por la cual él no pudo hacer muchos milagros. No que no tenía el poder para hacerlos, pero recuerde que la Biblia nos enseña que aquel que se acerca a Dios debe acercarse con fe, debe de acercarse creyendo que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Pero si usted no tiene fe en Él, Dios no va a hacer nada en su vida. Recuerdo una anécdota de hace muchos años de una señora que leyó el pasaje que decía que si se tuviera fe, podría decirle a un monte que se desarraigara y que se echara al mar. Y la señora tenía una montaña ahí que todos los días veía por su ventana hacia ella. Y le dijo la señora: mañana no vas a estar ahí, sino que te vas a lanzar al mar. ¿No? Al otro día abrió la cortina y la montaña ahí estaba. Y la señora dice: ya sabía que no te ibas a quitar. Aunque sus palabras dijeron una cosa, su corazón no la creía. Y a veces puede pasarnos eso, hermanos. La fe no solamente se dice, la fe es convicción en el corazón de las cosas que Dios puede hacer. Porque a veces podemos decir, pero aún en nuestro corazón hay duda. Ahora, obviamente en aquellas personas la oposición era abierta, aunque veían con sus ojos los milagros. Es una pregunta: ¿ha visto usted milagros alguna vez en su vida? Yo he visto, hermanos. Yo he visto. Pero para ver
es necesario caminar con Dios y es necesario tener fe en Dios. Pero la gente aún así rechazaba a Jesús. Ahora, el rechazo, parte del rechazo era precisamente por el conocimiento que tenían de quién era Jesús en su lado humano. El verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahora ya no se admiraban, se escandalizaban. Primer señalamiento del conocimiento que tenían de él desde muy pequeño: ¿no es este el carpintero? Jesús creció entre ellos. Jesús creció en Nazaret, por eso le llamaban el Nazareno. Su oficio fue carpintero, que aprendió de José, su padre adoptivo. Por cierto, un oficio humilde, un oficio bastante humilde. Nosotros no tenemos mucha información sobre la infancia de Jesús, nada más los pasajes de Mateo y Lucas que nos narran su anunciación y su nacimiento, y luego Lucas nos narra la presentación del niño en el templo, y un pasaje a la edad de 12 años cuando él en Jerusalén discute con los doctores de la ley. Pero no hay mucha información de la niñez de Jesús, ¿no? Dios sabe por qué en su sabiduría ocultó eso hasta su ministerio, cuando lo comienza a la edad de aproximadamente 30 años. Ahora, por las palabras que dicen aquí de él: ¿no es este el carpintero? Y luego más adelante: hijo de María. ¿No están aquí sus hermanos? De hasta dar los nombres de Jacobo, José, Judas y Simón. Y también mencionan a algunas de sus hermanas, aunque sin dar nombres. Están hablando que ellos le vieron crecer como un niño común y corriente. Común y corriente. Un chiquillo que corría con los demás amigos, con los demás hermanos. No sé si alguna vez alguien se llegó a fijar que era tan bien portado que nunca cometió un pecado. Aunque no sé si ninguno de los niños cometen pecados. No sé si usted de niño cometió pecado. Los niños no cometen pecado, ¿verdad? Claro que sí. Todos somos pecadores y cuando empezamos a crecer es cuando más nos damos cuenta. Uno de los pecados más recurrentes de los niños es la mentira. ¿Se da cuenta usted? Si usted le dice a un niño: usted es pecador, le va a decir que no. Pero si usted le dice: ¿has dicho alguna vez una mentira? Si le dice que no, es otra más que va a agregar a las muchas que ya ha dicho antes, ¿verdad? Pero Jesús nunca cometió pecado. Nunca cometió pecado, ni de niño. Él vivió una vida perfecta, pero creció, y la gente creció viéndolo, viendo cómo él se conducía con los demás niños. Aunque siempre Dios lo guardó de cometer algún pecado. Él creció como un niño normal dentro de su comunidad, y esto era lo que les causaba aún más asombro. Más asombro. No sé si ustedes, cuando conocen a una persona de niñito y después ya lo ven más grandecito, ya más joven, ya incluso en una edad adulta, y usted ve las conversaciones que esa persona tiene y usted se asombra. ¿Y dónde está aquel niño que yo conocí? ¿Dónde está? Y uno cree que como uno no creció, ellos tampoco. Pero sí, en la medida que la gente crece, va cambiando su mentalidad, va cambiando su manera de conducirse, su manera de expresarse. Y eso así es. Pero en Jesús había algo mucho más. Lo que habían escuchado que él enseñaba, los milagros que él hacía. ¿Cómo es posible que este niño que vimos crecer entre nosotros esté haciendo lo que hoy hace y esté enseñando como él enseña? Por causa de haberlos conocido así, todavía endurecían más su corazón. Y ahora empiezan a mencionar: miren, es el hijo de María.
Por la mención acá de solamente de María, se cree que José había fallecido. Se cree que solo María estaba. José ya no se menciona en la edad adulta ni en el ministerio de Jesús. Entonces, no es el hijo de María. Su madre era conocida por ser una mujer humilde. Por cierto, María fue una muy buena madre para Jesús. Y fue una muy buena mujer, una excelente mujer que sirvió al propósito de Dios, aun cuando arriesgó su propia vida, aun cuando arriesgó su reputación, porque fue señalada a Jesús. Muchos de los judíos, cuando le dijeron en aquel entonces, nosotros no somos hijos de fornicación, ¿sabe qué le estaban diciendo? Tú sí lo eres. Porque corrían en aquellos tiempos los rumores que Cristo había nacido de fornicación. Pero sabemos que José y María sabían que no por revelación de Dios, que fue obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Ahora, María fue una muy, muy buena mujer, excelente madre para Jesús. Y mis hermanos, déjenme decirles, María merece nuestro respeto. María merece nuestra admiración. Y María merece que nosotros la usemos de ejemplo como una mujer de fe al servicio de Dios. Por supuesto que María no es divina. Por supuesto que no puede interceder por nosotros, porque hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por supuesto que no hace milagros. No es lo que en otros lados dicen que es. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿usted qué cree de María? Yo le digo, yo creo todo y solo lo que la Biblia dice. Porque vamos a ir ahorita a otro punto más acerca de ella. Inmediatamente se menciona a los hermanos y a las hermanas. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Ahora, ¿quiénes eran estos hermanos y estas hermanas de Jesús? No eran sus discípulos, porque sus discípulos habían venido con él de Capernaum. Estas personas estaban en Nazaret. Eran hermanos de Jesús, hijos de José y de María, nacidos después de Jesús, porque Jesús fue el primogénito. Ahora, yo sé que en la Iglesia Católica, donde muchos o algunos de nosotros estuvimos en un tiempo, hay un dogma que es el de la perpetua virginidad de María. Que María siempre fue virgen. Y uno se pregunta, ¿y si no? ¿Y si tuvo más hijos, como nos lo enseña aquí la Biblia? ¿Sería pecado para que ella cometió por haber tenido más hijos con José, su esposo? La respuesta es no, porque si no, sería pecado que toda mujer tuviera hijos. Y cuando nosotros decimos María también es pecadora, no estamos diciendo que fue pecadora porque tuvo más hijos. Tampoco estamos diciendo que fue pecadora porque fue una mala mujer de mala conducta. Sencillamente, María está dentro del grupo humano y como humanos todos somos pecadores. Y ella misma lo reconoce. En el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, María eleva un cántico al Señor cuando el ángel Gabriel viene y le revela acerca de que había sido la escogida por Dios para poder tener en su vientre al Hijo de Dios. Lucas 1, 46 al 49 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador, Dios, porque ha mirado la bajeza
de su sierva. Esta palabra bajeza es donde ella reconoce humildemente que no es merecedora de lo que Dios ha hecho en ella, pero que es la gracia de Dios la que la escogió, y la gracia es administrada de parte del Dios perfecto a gente pecadora como nosotros. Ha visto la bajeza de su sierva, dice ella misma. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios la escogió para algo muy, pero muy especial. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y sigue el cántico hasta el versículo 55. Ella está alabando a Dios por verse tan favorecida, por ser tan dichosa de haber sido escogida para este propósito bendito de Dios. Entonces, estos hermanos de Jesús mencionados en Marcos fueron los hermanos menores de Jesús, hijos de José e hijos de María. Y eso no le quita a María, no le quita que haya sido una mujer grande, servidora de Dios, utilizada por Dios para un buen propósito, y una excelente madre para Jesús. Estos son los hermanos del Señor. Ahora, cuando mencionan ellos los nombres de los hermanos, ahí hay algo como que nos indica, pero si este era como aquellos, por lo menos en lo que vimos nosotros, pero es diferente a aquellos. Sus hermanos están aquí con nosotros, pero él es diferente, él es distinto. Pero sin embargo, aún así, lo rechazaban por la incredulidad en su corazón. Y dice ahí al final del verso 3, y se escandalizaban de él. Ahora, esa palabra escandalizar, hermanos, es como sentir vergüenza, como sentir rechazo, como expresar, ¿y cómo es posible que éste haga lo que hace? ¿Quién se cree este? Y ahí viene la respuesta de Jesús. Y en esta respuesta vamos a empezar a encontrar lo que produce el rechazo. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Como les decía al principio, este es un refrán popular: nadie es profeta en su tierra. Y es lo que dicen muchos cuando tienen que salir de su tierra para poder triunfar en otro lado. Pero esto nace acá de Jesús. No se sabe si ya en aquel entonces era un refrán popular, pero Cristo lo dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Lo que él está diciendo aquí: estoy siendo rechazado por mi propia gente. No estoy siendo reconocido por mi propia gente. No. Pero también menciona sus parientes y su casa. Si nosotros vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, los versículos del 1 al 5, encontramos algo que es bien interesante. Dice Juan 7, 1 al 5: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Jesús aquí está hablando y está diciendo: me están rechazando por la dureza de sus corazones. ¿Y sabe quién tenía un problema muy serio ahí entre los hermanos y Jesús? María.
porque María sí sabía. Ahora, mamás, ¿han tenido ustedes tal vez algunas situaciones entre sus 2 hijos o 3 hijos o varios hijos en que hay diferencias entre ellos y usted los ama igual a todos? Eso se sabe. Y usted no haya la manera de cómo emitir un juicio para no lastimar a uno o a otro. Y que le cuesta decidirse quién en realidad tiene la razón. Y no estoy sugiriendo que lo lleve a ninguno de los programas de la televisión, pero pasa a veces que la mamá, sí, de repente se tiene razón, pero si le digo que sí, el otro se va a sentir. Imagínense qué problema para María, ¿no? Porque ella sí sabía la verdad de quién era Jesús. No sé, por lo que vemos acá, lo más probable es que los hermanos no supieran eso porque no creían en él. No creían en él y lo rechazaban. Las palabras que dicen antes: ve y manifiéstate al mundo, no te queremos aquí. En otra ocasión ya vimos que en este mismo evangelio lo fueron a traer porque estaba como fuera de sí. Aún la familia lo rechazó a pesar de ver lo que él estaba haciendo. ¿Sabe que esto pasa muchas veces? Que la familia puede rechazarnos por nuestra fe. Que la familia puede ridiculizarnos por nuestra fe. A pesar de estar viendo las bendiciones de Dios, lo apartan a uno por causa de la fe. Esto, hermanos, si le pasó a Jesús en su propia familia, bueno, más adelante van a creer en él y se convierten en seguidores de él, pero en este punto lo estaban rechazando. Por eso él dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Los mismos de su casa lo estaban rechazando. Hoy en día hay muchas personas que ven la bendición de Dios sobre la vida de alguien cuando Dios hace una transformación de esa vida, y ven que la vida que aquella persona y su familia la están viviendo y la están llevando bajo esa bendición. Y sin embargo, cuando se les quiere hablar de Dios, lo rechazan. A veces ya no los toman en cuenta ni para las celebraciones familiares. No, es que este ya no hace lo que nosotros hacemos mejor. Pero es algo normal. Y sabe una cosa, nosotros con todo debemos de cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sabe usted que este himno precisamente fue compuesto por un hindú que se convirtió a Cristo? Fue desheredado y su familia lo rechazó, y él compuso ese himno: he decidido a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Podemos tener rechazo por nuestra fe en Jesús? Sí. ¿Puede venir el rechazo de nuestra propia familia? Sí. Pero nosotros tenemos que decir: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y verso 5: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Sabe que una de las cosas negativas que la incredulidad y el rechazo a Jesús causa es que las personas no permiten que Dios manifieste su bendición en medio de ellos? Y es que a veces decimos: pero Dios puede obrar sin nuestra fe. Dios no puede obrar donde es rechazado. Dios no puede hacer la obra donde la gente no quiere que se haga. Pero eso sí, aún en medio de un rechazo que puede ser muy grande hacia Dios, hay algunos pocos que por creer van a ser bendecidos. Por eso Jesús lanza palabras de condenación hacia lugares que vieron el poder de Dios
habla de Capernaum. No. Si se hubiera esto hecho en Sodoma y Gomorra, la gente se hubiera convertido. Ustedes lo han visto y ustedes me rechazan. Y aquí en Nazaret, Él les dice, ustedes me han visto, pero no hago milagros, no porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque ustedes están llenos de incredulidad. ¿Sabe? Este mundo está lleno de pecado. Y el remedio para el pecado se llama Jesucristo. Pero mucha gente no quiere creer en Él. Y mientras la gente no crea en Cristo, el pecado seguirá reinando. Porque el único que puede hacer libre de pecado a las personas es Cristo Jesús. Y lo ha hecho con muchos de nosotros, por su gracia y por su misericordia. Hay personas que muchas veces se leen comentarios de cuál sería la solución para la corrupción que existe. Y yo sé que muchas veces cuando decimos corrupción, la mente de todos viene al gobierno. Pero ¿sabe usted que hay corrupción en instituciones supuestamente de bien? Supuestamente de bien. ¿Pero por qué? Porque como dijo Jesús, aunque tengan apariencia de piedad, sus hechos lo niegan. Por eso le llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, en apariencia bonitos, pero por dentro llenos de huesos y llenos de podredumbre, porque Jesús no está reinando en ellos. Y Dios no va a obrar en la vida de alguien que no quiere que Él obre en ellos, en alguien que rechace la bondad de Dios. Pero como Dios sabe que si hay algunos que en su misericordia van a recibir el mensaje, dice el verso 6, que Él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor de ellos enseñando. Quiero detenerme en esta palabra del asombro de Jesús. La palabra se usa en otra parte cuando el centurión romano lo busca para que sane a su siervo. Y Jesús se dispone a él y él le dice que no es necesario que vaya a su casa, pero que diga la palabra y su siervo sanará. Y Jesús se asombró de la fe de aquel centurión. Aquí se asombra de la incredulidad de la gente. ¿Qué es lo que a Jesús le asombra en esas dos reacciones que son distintas, pero que provocan en Jesús la misma emoción, la misma actitud, el asombro? Bueno, que aquel centurión romano se suponía que no debía tener fe porque era un pagano. Y aquí la gente de Nazaret, que sí debía tener fe, lo que manifiesta es incredulidad. ¿No se asombra usted de aquellas personas que teniendo una gran necesidad de Dios lo rechazan? O que aún aquellas personas que son buenas personas, pero que creen que por ser tan buenas se merecen el cielo. Mire, algo que a mí me aterra es cuando alguien dice que se merece el cielo. Yo veo muy poca esperanza para las personas que creen que se merecen el cielo. Porque en primer lugar, están creyendo que son demasiado buenas, que hasta Dios tendría que recibirlos con bombos y platillos, felicitándolos por haber llegado al cielo por su propio esfuerzo y sus buenas obras. Y la palabra de Dios es clara: nadie se salva por obras. El que cree que se salva por obras rechaza a Jesús. Porque Dios dice en su palabra que hay un solo camino, y es Jesucristo. Y no hay otro.
Hay personas que a veces creemos, le falta poquito, un empujoncito nada más, casi a salvo. Pero aún así, siguen rechazando a Jesús, aunque puedan aceptar muchas cosas de Dios. Esto hace muchos años lo compartí acá. Recuerdo que cuando participaba en cruzadas en los primeros años nos regalaban unos tratados que teníamos que ir distribuyendo con las personas, y cuando las visitábamos lo leíamos juntos, y tenía un cuestionario para que la persona llegara a hacer ya la decisión de fe. Y las preguntas que tenían eran como estas: ¿cree usted en Dios? Y la gente decía sí. ¿Cree usted de Dios? ¿Cree usted en la Biblia? Y la gente decía sí. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Y la gente decía sí. ¿Cree usted que Jesucristo es el Salvador del mundo? Y la gente decía sí. ¿Cree que Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados? La gente decía sí. ¿Quiere usted entregarle su vida a Cristo? Y la gente decía no. Sabían muchas cosas de Dios, pero su respuesta final mostraba su incredulidad hacia el Hijo de Dios. Cristo vino a este mundo para ser creído. Dice la Biblia, los suyos no le recibieron, los que supuestamente debían de creer en él le rechazaron. Pero también dice, pero a los que creen en su nombre les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, nos convertimos en hijos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y creemos en él como nuestro único Señor y Salvador. Y seguimos proclamando el mensaje a pesar del abundante rechazo que existe en el mundo, porque creemos que algunos van a creer y queremos que la gente siga creyendo. Que el Señor ilumine siempre nuestras mentes y nuestros corazones para poder seguir adelante en nuestra fe, en la proclamación del Evangelio. La gente necesita escuchar que hay esperanza para sus vidas y que solo Cristo les puede transformar, que solo el Señor les puede dar salvación y vida eterna. Y de eso hay prueba, porque muchos, por la gracia de Dios, hemos recibido esa salvación. Si usted aún no lo ha hecho, si alguien entre nosotros ha venido y todavía no está seguro de que Cristo es su Señor y Salvador, yo le animo a que ya no lo rechace, a que ya deje de un lado su incredulidad y confíe plenamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, para que de él reciba el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por el amor que tú nos tienes, por ser fiel, por nunca abandonarnos y por todas las bendiciones que día con día reconocemos provienen de ti y están sobre nuestras vidas y nuestras familias. Señor, oramos para que en tu gracia tú le concedas a aquellas personas que nos están viendo y escuchando, ya sea acá presencialmente o a través de los medios de comunicación que utilizamos, para que este mensaje llegue a sus corazones y no rechacen a Jesús, para que puedan ver esas bendiciones sobre sus vidas que tú, Señor, ofreces a todo aquel que cree, para que se gocen que aún en medio de situaciones difíciles nunca van a estar solos, porque tú prometes nunca dejarnos y nunca abandonarnos a todos aquellos que en ti confiamos.
Y ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, a no desmayar, y que continuemos proclamando este mensaje de esperanza a este mundo que tanto te necesita. Señor, muchas gracias, y que a ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Despedimos nuestra transmisión a través de Facebook. Estaremos también más adelante en el canal de YouTube, y que Dios los bendiga a todos. Gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí, gracias por salvarme. Gracias por tu